Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Continuando con el curso de álgebra, el tema de hoy van a ser los números decimales periódicos. Bueno, un número decimal es un número entero unido con un punto y a partir de este punto va a tener diferentes decimales. Por ejemplo, el 3.246 no es un número cerrado, entonces esto va a ser un número decimal y existen diferentes tipos de números decimales. Por ejemplo, los números decimales limitados. Por ejemplo, el 4.12 y ya se acabó. Esto quiere decir que es un número decimal, pero con limitados números de números decimales. En este caso van a ser dos números decimales. Existen otros tipos de números decimales, como por ejemplo el pi. Pi sabemos que es 3.14, 15 y así. Este número va a tener infinitos números decimales. Por ejemplo, existen otros tipos de números decimales que son los números decimales periódicos. Por ejemplo, el 1.41, 41, 41, 41. Se va a repetir siempre este mismo patrón, el 41, 41 y 41. Estos van a ser los números decimales periódicos. Bueno, entonces ya que sabemos esto, vamos a empezar con los números decimales limitados. Bueno, este tipo de números decimales van a ser números decimales, como por ejemplo este, pero con un número limitado de números decimales. Aquí nada más va a tener dos números decimales y ya se acabó el número. Entonces este es un número decimal limitado. Ahora, ¿qué pasaría si nos pidieran convertir este número decimal a una fracción? Bueno, el primer paso es poner este número pero sin el punto decimal, o sea, como si quitáramos este punto decimal, nos quedaría nada más el número 24 o 0.24, que es lo mismo que nada más poner el número 24. Entonces, el segundo paso es contar la cantidad de espacios que existe a partir del punto decimal. Por ejemplo, de aquí a acá sería una vez, ¿no? Y de acá a acá serían dos veces. Entonces tendríamos que recorrer una y dos veces el punto decimal para que se quede el número normal. Entonces van a ser dos espacios. Ponemos el número 1 y como son dos veces vamos a agregar dos ceros. Entonces 24 sobre 100 va a ser igual a 0.24 y ya acabamos. Vamos a ver otro ejemplo. Si nos pidieran transformar este número decimal limitado a una fracción, pues es lo mismo. Aquí arriba vamos a poner el número sin el punto decimal, que en este caso va a ser 0,085 sin el punto decimal. Ahora vamos a contar cuántos espacios hay a partir del punto decimal. Vamos a ver que aquí tenemos un espacio, luego de acá a acá otro espacio, 2, y finalmente de acá hasta el último número van a ser 3 espacios. Entonces vamos a poner aquí el 1, siempre vamos a poner aquí el 1, pero como son 3 espacios vamos a anotar 3 ceros, 1, 2 y 3. Entonces ya acabamos. Así de fácil es hacer esto. Entonces 0.085 es igual a, bueno, aquí podemos quitar estos ceros, es igual a 85 sobre 1000. Entonces 85 sobre 1000 va a ser igual a 0.085. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Si tuviéramos el 1.35, igual vamos a poner el número aquí arriba sin el punto decimal, quedaría 135. Ahora vamos a contar los espacios a partir del punto decimal. Entonces de acá, del punto decimal, acá tenemos un espacio, y ahora de acá a acá tendríamos dos espacios. Entonces ponemos un 1 y dos ceros, ¿no?
y 1 y 2. Entonces 1.35 va a ser igual a 135 sobre 100. Y así, de esa manera tan fácil, nosotros convertimos un número decimal a una fracción. En este caso es un número decimal limitado. Ahora vamos con el siguiente tipo de número decimal. Bueno, antes de avanzar, todo esto que hicimos lo podemos resumir en esta fórmula. El número decimal limitado va a ser igual al número decimal sin el punto decimal, como ya lo habíamos visto, sobre un 1 que multiplica al número de ceros de las cifras decimales que nosotros recorrimos. Por ejemplo, tenemos 1.25. Entonces, este va a ser el número decimal limitado. Va a ser igual al número sin punto, o sea, 125 sobre un 1 con el número de ceros de las cifras decimales. Aquí vemos que es 1, un espacio, y 2 espacios. Entonces van a ser 2 ceros y ya. El número de cifras decimales va a ser el número de ceros que nosotros tengamos que agregar. El siguiente tipo de número decimal periódico es el número decimal periódico puro, el cual nosotros podemos identificar cuando, por ejemplo, vemos números como 2.44, 4, 4, 4, 4 y así hasta el infinito. Esto quiere decir que el número 4 se va a repetir infinitas números de veces. O por ejemplo, tenemos el 2.88, 44 y luego otra vez 88 y 44. Nos podemos dar cuenta que esto se va a repetir infinito número de veces. O por ejemplo, el 0.175, vemos que el 175 es lo que se va a repetir o copiar y pegar y copiar y pegar en estos tipos de números. Lo que, por así decirlo, se copia y se pega una y otra vez en los números decimales periódicos puros se le va a conocer como el periodo. En este caso su periodo va a ser el 4, porque el 4 se va a repetir infinitamente en este número. En este caso su periodo, o lo que se va a copiar y pegar, va a ser el 8844. Esto va a ser el periodo de este número decimal. Y ahora aquí su periodo va a ser el 175. Otra forma de expresar estos números decimales es simplemente poner el número entero, que es el 2, luego el punto, y de ahí su periodo, que en este caso es el 4. Esto con una línea curveada o un arco. Esto es lo mismo que este número. Ahora, en este caso tenemos 2.884, así se repite. Vamos a poner el número entero, que es en este caso el 2, y luego su periodo, que es 8844, y una línea curveada. Esto quiere decir que el 8844 se va a repetir y se va a repetir. Entonces, en este caso sería 0.175 y su periodo. Esta es otra forma de escribir estos números decimales. Y bueno, ¿cómo convertimos este número decimal periódico en una fracción? Bueno, es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es poner el número, pero sin el punto decimal. En este caso, sin el punto decimal sería un 24. Luego le vamos a restar la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Es la parte que va antes del punto decimal. En este caso va a ser un 2. Entonces le ponemos el 2. Y ahora vamos a contar, vamos a ver cuál es su periodo de este número. El periodo de este número, como nosotros ya sabemos, es lo que está adentro de esta casita curveada. Entonces su periodo va a ser este 4. Entonces vamos a contar cuántas cifras tiene su periodo. Nada más va a tener una cifra. Si por ejemplo su periodo fuera de 44, tendría una cifra y tendrá dos cifras. Entonces en este ejemplo el periodo tendrá dos cifras, pero bueno, este no es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es un simple 4, nada más tendría una cifra. Entonces aquí vamos a poner tantos números 9 como cifras tenga. Aquí tenemos una cifra,
entonces vamos a poner un solo 9. Si nuestro periodo hubiera tenido dos cifras, hubiéramos puesto dos 9. Si hubiéramos tenido tres cifras, tres 9. Entonces aquí vamos a poner cuantos 9 tenga las cifras del periodo. Aquí tuvimos una cifra, entonces sería un solo 9. Entonces quedaría 24 menos 2, sería 22 novenos. Entonces el número 2.44444444 hasta el infinito, representado en una fracción, sería 22 novenos. Entonces el número decimal periódico puro, vamos a ponerlo así, va a ser igual al número este sin el punto decimal, o sea el 24. Así lo vamos a representar. Este número sin punto decimal es este, el número sin punto, menos la parte entera. En este caso fue el número 2. Entonces menos la parte entera, que lo vamos a poner con la letra E mayúscula, sobre el número de 9 del periodo. Aquí pusimos un solo 9 porque el periodo de este ejemplo nada más tenía una cifra. Entonces el número decimal periódico puro va a ser el número sin punto menos la parte entera sobre tantos 9 que tenga el periodo o el número de cifras del periodo. Entonces la fórmula general de este tipo de números decimales sería esta. Ok, entonces vamos a convertir este número decimal a una fracción. Bueno, nos podemos dar cuenta que es un número decimal periódico puro porque se va a repetir el 16, copiar y pegar tantas veces sea necesario hasta el infinito. Entonces esto va a ser un número decimal periódico puro, tiene infinitos decimales. Entonces el primer paso es convertir este número a una expresión más simple. En este caso, como su periodo va a ser igual a 16, entonces ponemos la parte numérica y luego el punto y luego vamos a poner su periodo. Y este arco significa que se va a copiar y pegar y copiar y pegar y copiar y pegar hasta el infinito. Entonces ya hicimos el primer paso, convertir este número decimal a una representación más simple. Ahora vamos a aplicar la fórmula que dice que vamos a poner el número sin el punto decimal, o sea, el 316 sin el punto nos quedaría 316 menos la parte entera. La parte entera es lo que va antes del punto decimal, o sea, nada más el 3. Sobre, vamos a contar los dígitos que tenga nuestro periodo. En este caso, nuestro periodo es 16. Vamos a ver que tiene un dígito y vamos a tener que tiene otro dígito. Entonces, este periodo va a tener dos dígitos. Como tiene dos dígitos, vamos a poner dos 9. Ahí está. Entonces quedaría 99. Si tuviera tenido tres dígitos, el periodo hubiéramos puesto 999 y así. Entonces, 316 menos 3 da 313. Entonces, 313 sobre 99, puedes sacar tu calculadora y hacerlo. El resultado te va a dar 3.16 hasta el infinito. Entonces convertimos este número decimal en una fracción. Y es muy fácil, como te puedes dar cuenta, muy fácil. Bueno, entonces otro ejemplo. Si queremos convertir el 0.175 así a una fracción, bueno, entonces vamos a poner esto es igual a su parte entera, que es un 0, punto, y vamos a ver qué es lo que se repite, cuál va a ser su periodo. Si nos ponemos a analizar un poco, nos vamos a dar cuenta que lo que se repite es el 175, copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces 175 va a ser el periodo, 175. Bueno, entonces como este es el periodo, lo vamos a anotar acá, todo esto encerrado en un arco. Ya es el primer paso. Ahora el segundo paso, vamos a seguir esta fórmula que dice que el número decimal periódico puro es el número sin punto, o sea, el 0,175, ¿no? 0,175 menos
la parte entera. La parte entera es un simple cero. Y ahora vamos a contar los dígitos de este periodo. Va a tener un dígito, va a tener dos dígitos con el 7 y el 5 va a ser su dígito número 3. 1, 2, 3 dígitos. Entonces vamos a poner 1, 2 y 3 nueves. Entonces vamos a ver que 0,175 es como poner un 175. 175 menos 0 da 175 sobre 9, 9, 9. Entonces 175 sobre 999 es igual a 0.175, 175, 175, así hasta el infinito. Bueno, el siguiente tipo de número decimal periódico es el número decimal periódico mixto. Este número decimal es un número decimal como este, que va a tener su parte entera y va a tener su periodo, ¿no? Que se va a copiar y pegar, pero a diferencia de los anteriores va a tener un número el cual no se va a repetir. En este caso es el número 4. Entonces vamos a tener una parte entera, vamos a tener una parte que se repite hasta el infinito, que este va a ser el periodo, y un número o varios números que no se van a repetir más que una sola vez. Ese número o números que se van a repetir solamente una vez se le va a conocer como el anteperiodo. Y ya, así de fácil son estos números decimales. Entonces, nosotros ya vimos que lo que se repite hasta el infinito lo podemos representar con un arco. Entonces, esto lo podemos representar como un 1.4 y de ahí el 32, 32, 32, 32, 32 y así hasta el infinito. Bueno, entonces, en este caso, la parte entera va a ser el número 1 nada más. El anteperiodo, como ya vimos, va a ser el número 4 y el periodo de este número va a ser el número 32. Ok, entonces para convertir este número decimal a una fracción, simplemente vamos a agarrar todo este número sin el punto, que quedaría 1432, ¿no? Luego menos, en este caso, en específico, su parte entera es el 1, ¿no? Entonces le vamos a poner la parte entera y luego le vamos a poner el anteperiodo, que es el 4. Entonces aquí está el 4. Así de fácil. Y luego vamos a contar cuántos dígitos tiene el periodo. Vamos a ver que el periodo va a tener un dígito y va a tener dos dígitos. Entonces el periodo va a tener dos dígitos. Y el anteperiodo nada más va a tener un solo dígito. Entonces de ahí vamos a dividir sobre tantos nueves que tenga el periodo, o sea, vamos a tener dos nueves porque hay dos dígitos en el periodo. Y ahora tantos ceros como el anteperiodo. Vamos a poner un solo cero porque hay un solo dígito en el anteperiodo. Y ya, pusimos dos nueves porque hay dos dígitos en el periodo y pusimos un solo cero porque hay un solo dígito en el anteperiodo. Y ya, así de fácil. Entonces, 1432 menos 14 va a dar 1418 sobre 990. Entonces, 1418 sobre 990 nos va a dar 1.43232323232. Entonces, como fórmula general, vamos a tener que el número decimal periódico mixto va a ser igual al número sin punto menos el o la parte entera, luego el anteperiodo, que en este caso fue el 4, sobre tantos nueves del periodo, que en este caso son dos nueves porque hay dos dígitos, y luego tantos ceros del anteperiodo. El anteperiodo tiene un solo dígito, entonces pusimos un solo cero. Entonces esta va a ser la fórmula general para resolver este tipo de números decimales. Bueno, ahora nos están pidiendo en este ejemplo que convirtamos este número decimal a una fracción.
lo primero que tenemos que darnos cuenta es que va a repetir el 254. Copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces, esto va a ser el periodo. El periodo va a ser igual a 254. Ok. Y ahora vamos a tener otro número, el cual va a ser el 36, que nada más se va a repetir una sola vez. Entonces, este va a ser el anteperiodo. Entonces, esto va a ser igual a la parte entera, que es igual a 0. Nada más está el 0. Entonces, esto va a ser igual a su parte entera, punto, el anteperiodo y su periodo, ¿no? 254. Le ponemos el arco porque esto representa el periodo. Entonces nada más tenemos que seguir la fórmula. La fórmula nos dice que el número decimal periódico mixto es el número sin el punto decimal, o sea, esto va a ser igual a 0, 3, 6, 2, 5, 4, el número sin el punto decimal, menos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Es el 0, ¿no? Ok, entonces le ponemos la parte entera. Luego, el anteperiodo. El anteperiodo va a ser el 36. Entonces, se le ponemos el 36. Todo esto dividido sobre los 9 del periodo. Vemos que el periodo va a tener 1, va a tener 2 y va a tener 3 dígitos. Entonces, los 9 del periodo van a ser 3 nueves. Ahí está. Entonces, los 9 del periodo van a ser 3 nueves. 1, 2, 3. Y luego los ceros del anteperiodo. Nos vamos a dar cuenta que el anteperiodo va a tener 1 y va a tener 2 dígitos. Entonces, los ceros del anteperiodo van a ser 2 ceros. Ahí está. Entonces vamos a poner 2 ceros acá. 1 y 2. Bueno, entonces nos podemos dar cuenta que esto va a ser igual a 36.254, o sea, 36254 menos 36 sobre 99900. Haciendo las cuentas, tenemos 36.254 menos 36 nos va a dar 36.218 sobre 99.900. Entonces 36.218 sobre 99.900 va a ser igual a 0.3625425.425.425.4. Ya para finalizar con el tema de hoy, vamos a realizar este siguiente ejercicio. Este ejercicio es muy parecido a los ejercicios que te vas a encontrar en la guía que tiene el Politécnico para su estudio. Yo personalmente te recomiendo que mientras estás estudiando los temas conmigo, vayas al mismo tiempo resolviendo los ejercicios de la guía. ¿Por qué los ejercicios de la guía? Porque el Politécnico, para hacer su examen de admisión, se basa principalmente en la guía que ellos ofrecen para estudio. De ahí sacan el examen de admisión. Entonces yo te recomiendo que estudies y hagas los ejercicios de la guía mientras te voy explicando los temas, mientras vas aprendiendo a cómo se resuelven. Pero bueno, esto se parece mucho a los ejercicios, a uno de los ejercicios que te puedes encontrar en la guía, y dice que representemos este número decimal periódico en un cociente de 2 enteros. ¿Qué es un cociente de 2 enteros? No es más que una simple fracción. Entonces nos podemos dar cuenta que este número decimal periódico, o sea el 0.1234, esto es un número decimal periódico puro. ¿Por qué es periódico puro? Porque su periodo se va a copiar y pegar y copiar y pegar y no tiene un anteperiodo. Cuando no tiene un anteperiodo es un número decimal periódico puro. Entonces, ¿cuál era la fórmula para obtener su fracción? Y bueno, esta es la fórmula. Nos vamos a dar cuenta que su periodo va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, seguimos la fórmula.
el número sin el punto decimal, ¿cómo quedaría? Quedaría como 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahí está, menos la parte entera. La parte entera va a ser el 0 nada más. Esta sería su parte entera. Sobre, vamos a ver el periodo. En este caso, su periodo va a ser igual a 1, 2, 3, 4. Vamos a contar cuántos dígitos tiene el periodo. Va a tener 1, va a tener 2, va a tener 3 y va a tener 4 dígitos. Entonces, el 9 de su periodo va a ser 1, 2, 3 y 4 nueves. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4. Entonces, esto va a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4 sobre 9, 9, 9, 9. Bueno, aquí el 0 lo podemos quitar, no pasa nada. Entonces sería 1, 2, 3, 4 sobre... Entonces ya acabamos el ejercicio. Este número decimal 0.1234 es igual a 1234 sobre 9999. Y bueno, el resumen de esta clase son estos tres tipos de números decimales. Vemos que hay tres tipos. El número decimal que tiene fin, o sea que se acaba en algún punto. El número decimal periódico puro, que no tiene anteperiodo. Y el número decimal periódico mixto, el que sí tiene anteperiodo. Y estas fórmulas ya las vimos. Entonces, estas fórmulas van a formar parte de nuestro formulario final. Y bueno, esto es todo por este video. Y bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Espero que la hayas entendido. Yo sé que fue una clase un poco larga, pero bueno, espero que estés haciendo el formulario junto conmigo y nos vemos para la que sigue. En el próximo video te voy a decir en cuáles escuelas del IPN es más fácil quedar cuando presentes tu examen de admisión. Entonces nos vemos allá. Entonces en esta clase agregamos una fórmula o varias fórmulas nuevas a nuestro formulario general del curso de álgebra. Entonces nuestro formulario total hasta este momento quedaría de la siguiente manera.